Buenas, estimados grupos del curso de informática. Espero que se encuentren bien. El día de hoy, pues vamos a realizar vamos a iniciar eh, la temática de formación con todo lo que tiene que ver con la computadora, las partes de la computadora, sistema operativo y tipos y clases de archivos. Eh, Debemos conocer el computador para poder ejecutar unos procesos que requieren de este mismo. ¿Ya voy a pasar? El índice de esta primera intervención que vamos a hacer es concepto, clasificación, hardware, software, eh, eh, cómo se procesan datos, qué es el sistema de proceso de datos, qué es un software, cuáles son los conceptos, tipos, clasificación, fuentes, qué es el procesamiento de datos, las características de la información y conclusiones. Dentro el- de esta clase vamos a, también a conocer cuáles son los tipos de sistemas operativos que existen, porque ya pues vamos a enfocarnos un poco más en el software, cómo se maneja el archivo, qué es el disco interno del PC, cómo se maneja lo que es una compartición, por qué Windows se utiliza como elemento fundamental o como fuente fundamental para realizar los procesos informáticos, por qué la ofimática también es la que ha generado mayor flexibilidad en los procesos informáticos, ¿sí? Y definir pues lo que es básicamente lo que es pues las herramientas informáticas y la ofimática, que el, la parte de la, la ejecución de procesos prácticos de informática la vamos a ver con Microsoft Office, ¿sí? Porque existen diversos sistemas operativos que manejan también algo similar, pero son un poco más complejos. Entonces, en esta clase vamos a ver todo lo que tiene que ver con el paquete de Office y los programas que requieren de cada uno. Word básico, un poquito de intermedio, que también vamos a ver Excel básico y un poquito de intermedio, perdón, Excel básico y todo lo que es programa de presentación básico, el manejo de las nubes, de los servidores, de las aplicaciones que se manejan tanto de almacenamiento como de inteligencia artificial, ¿sí? Y también vamos a ver algo sobre inteligencia artificial, cómo la podemos manejar para también simplificar procesos. Bueno, entonces un computador, como yo le dije, es un aparato electrónico. Obviamente es algo que se maneja electrónicamente, diseñado para poder almacenar, procesar y retirar información, sea impreso en un papel o sea plasmado en una imagen, ¿sí? Ya actualmente, pues, antes, los computadores de antes, cuando se inició la era del Windows 3.1, pues se utilizaba mucho papel para la información. Ahora con el manejo de las aplicaciones sí, las aplicaciones y los programas, porque en el computador, usted sabe que es programa, y en los teléfonos, equipos móviles son aplicaciones. Entonces, las aplicaciones y programas ya tienen algunas herramientas
por ejemplo, como el PDF, para poder mostrar la información. O las nubes, que ya mantienen información guardada, ¿sí? Entonces, eh, aparato electrónico capaz de interpretar, ¿sí? La informática, usted sabe que la inteligencia artificial actualmente ya tiene otro contexto, pero la inteligencia artificial de antes eran las computadoras, ¿sí? Antes eran los equipos que hasta una máquina de escribir eléctrica se consideraba como inteligencia artificial porque eh, la inteligencia artificial no es que te haga las cosas, sino que te simplifica los procesos. Por ejemplo, en el caso mío, que yo soy diseñador de programas de formación en los colegios, ya la inteligencia artificial me es muy útil para poder yo pues hacer los programas, hacer los proyectos, me gasto menos tiempo, no como en los tiempos de antes que yo tenía que buscar la información en la web, procesarla, resumirla y presentarla. Ya no, ya la inteligencia artificial pues te ayuda a todo eso. Entonces el computador, así como la inteligencia artificial ha estado en la vanguardia, entonces también los aparatos, porque eso es que los aparatos electrónicos también muestran los avances correspondientes para facilitar la información, ¿sí? Eh, entonces, interpretar, ya la máquina te interpreta los resultados y te ejecutan los comandos. Los comandos son las entradas de acceso, perdón, las herramientas de acceso para lo que tú necesitas. Por ejemplo, yo necesito investigar una tarea. Entonces usted se sienta en la computadora y usted busca el servidor del internet, ¿verdad? Eh, sí, el servidor del internet para buscar en Google la información. ¿Sí? Entonces ya cuando usted digita el título de la información que necesita, inmediatamente pues a la computadora a través del internet le genera, le procesa la información y se la genera, ¿sí? Esos son los comandos. Por ejemplo, el programa de Excel, que es el paquete de Office, son las que más se utilizan porque obviamente los que trabajan en oficina tienen necesitan mucho de esa herramienta para hacer documentos, para hacer presentaciones, para hacer hojas de cálculo, ¿sí? Y comandos programados para operaciones de entrada, que es la entrada. Cuando nosotros tenemos la información clara de lo que nosotros queremos, nosotros le damos entrada a esa información. Es como decir, eh, yo necesito realizar un documento un documento en PowerPoint para presentarle a la Junta una, un informe financiero. Entonces, ya usted debe tener claro, porque la computadora pues no le va a adivinar la información que usted solicita. A pesar de que el Office no se maneja con el internet, ¿verdad? Ya el Office pues a través de las necesidades y del estudio de necesidades que se requieren para hacer la presentación de un trabajo, de una hoja de cálculo o de una presentación de PowerPoint. Entonces, eh, se necesita pues eh, esa claridad, ¿sí? ¿Ok? Eh, Salida, cuando se procesa la información, obviamente genera una salida. Por ejemplo, a ver, yo te quiero preguntar, Adriana, Adri, perdón, ¿qué si tú necesitas tú digitas cuál es la salida de-
de haber procesado esa información, Profe, no se le un escucha trabajo, nada, no se le ¿cierto? entiende. El profesor te mandó, Johan mandó hacer un trabajo. Sí. Sí, ahora sí se escucha, ahora sí se escucha bien. Hombre, te avísenme. Chicos, ¿se escucha bien? Hola, 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 ahora sí se escucha. En este momento lo escucho claro, pero entonces un poquito entrecortado a veces. ¿Se está escuchando claro? Sí, porque está la señal del internet. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahorita sí se le entiende un poquito mejor. Ok, bueno, Adriana, entonces yo te quiero preguntar algo. Por ejemplo, si el profe Johan, te envía, te dice, no, tienes que hacer un trabajo sobre la importancia de la informática. Si tú tuvieras tu computadora, ¿qué hicieras? Para ver, ¿cuál sería el proceso? Ay, no le sabría yo. Ay, sí me corchó, No, profe. o sea, ¿qué sería de no? ¿Cuál sería el proceso? Obviamente, llegar a la computadora, Ah, sí, va. eh, ir al café, o sea, o al café internet, ¿cierto? Bueno, yo te ayudo. Ir al café internet, investigar el tema, ¿cierto? Entonces, ahí, a una computadora, le estás dando entrada a la información, ¿sí? Ah, sí. Entonces, Ok, ¿cuál sería? Entonces, bueno, tú vienes, procesas, digitas el trabajo. ¿Cuál es la salida en ese caso? El trabajo impreso, ¿cierto? ok. Perfecto. Sí, Eh, señor. por ejemplo, cuando tú vas, bueno, vamos a ser un poquito más coloquiales. Supongamos que tú vas con tu familia, tú vas te vas de viaje para otra parte, te vas para el eje cafetero, ¿sí? Entonces, tú le vas tú tienes tu celular, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que haces cuando te vas a uno de esos lugares con tu familia? A ver, lo que hacemos todos, ¿no? Si yo voy al mar, ¿qué es lo que yo hago con el celular o con el Tomarme, teléfono? Tomarte fotos, ¿cierto? tomar Sí, claro. fotos de... Entonces, cuando tú te tomas, claro que sí. Cuando tú te tomas la foto, cuando tú te tomas la foto, ya tú estás procesando la información, ¿sí? Y cuando tú estás viendo la foto, ya hay una salida, porque ya cuando tú le envías la foto, por ejemplo, a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, mira, aquí estamos en playa, ¿cierto? Entonces, eso significa salida de la información. Cuando tú llegas a una parte y te sientas y comienzas a hacer un trabajo, la impresión de ese trabajo es la salida. la salida. Ah, Por ejemplo, claro, eh, envíame la foto de la cédula, por ejemplo, o tal cosa. Entonces, cuando tú envías la foto de la cédula, tú tú ingresas la información dándole el pantallazo y cuando tú envías la información en foto, ya es la salida de la información, ¿sí? Entonces, ok. el hombre produce las salidas, ¿sí? Y la computadora la procesa. Ah, y también la almacén, ¿sí? Cuando usted guarda la información y usted la imprime, ¿verdad? Usted a veces dice, no, porque yo tengo la foto en el WhatsApp y la voy a guardar ahí y resulta de que el WhatsApp se le reinicia, ¿sí?
Pero que se me reinició es que se reinicia por lo del internet. Deme un segundo, por favor. Ok. Entonces, pues sí, entonces así se clasifica el computador. El hardware. El hardware es la parte tangible o física del computador, ¿sí? Es la parte que más que maneja, pues, la parte externa, que es la que sirve como fuente de entrada para la información, ¿sí? El procesador, como ustedes lo observan, el procesador es la parte donde se encuentra, que es lo que está aquí de amarillo, es donde se encuentra recopilado todo, todos los elementos internos, porque el hardware tiene elementos internos. A veces dicen de que lo que está dentro del PC, que es lo amarillito que ustedes observan ahí, a veces pensamos que es, perdón, pensamos que es software, no. Software son los programas y hardware es la parte interna, es la parte externa del computador, ¿sí? Eh,
Dentro del procesador se encuentra lo que es la memoria RAM. ¿Qué es la memoria RAM? La memoria RAM es la velocidad que el equipo tiene. No todos los procesadores, por eso es que si ustedes se dan cuenta que los procesadores de la manzanita son un poco más de la memoria RAM. Yo digo la manzanita para no decir el nombre así. Hay computadores también que de acuerdo al costo, ya ustedes saben de que la memoria RAM es la velocidad con que procesa la información. No sé si de pronto, porque no les pregunté la edad, si ustedes pues lograron observar las computadoras que tienen, que no son pantalla planas, sino aquellas computadoras que parecen los televisores viejos, que son cabezones. Bueno, esos procesadores, la memoria RAM más veloz era de 250 megabytes. Ahora RAM hasta de casi 1 tera. Es decir, que usted mira la computadora y enseguida la información sale. O sea, usted mueve un botón y enseguida la información sale. O como también, si usted ha ido pues, a un café internet o tiene su computadora, cuando usted va a encender la computadora, ¿verdad? La velocidad con que se demore para ir a la pantalla de inicio, esa pues es esa es la capacidad de la memoria que tiene. Ustedes no han tenido la experiencia, Blanca, que cuando tú enciendes una computadora a veces es demasiado lento. Sí, de pronto hay un café internet o donde tú trabajabas, sí. Le pasa un poco aquí al computador de la casa, pero entonces creo que ya es porque le falta como actualizar programa. Correcto mantenimiento, sí. O también puede suceder que si el computador te demora, por decir, 2 minutos para encenderse, es porque la memoria RAM está fallando, la velocidad, o que la computadora pues, no tiene la memoria RAM suficiente para encenderlo. Pero hay computadores que usted lo enciende y enseguida sale la pantalla de inicio sin que procese todo ese tiempo que usted necesita, como de 2 minutos o de 1 minuto o máximo 3 minutos para poder ingresar la información. O cuando usted ingresa a un icono del escritorio, a veces, por ejemplo, si usted ingresa a Zoom, por ejemplo, entonces él se demora para poder cargar. Entonces, esas aplicaciones o programas a veces requieren de que el computador tenga una memoria RAM bastante veloz para que se pueda dar rápido. Cuando yo me senté acá, porque yo siempre llego 30 minutos antes, sin decirle mentira, mi computador, pues, tiene una memoria RAM, pues, favorable, pero yo me tengo que sentar 10 minutos, 20 minutos antes para poder a las 5 en punto estar. Yo, pues, estuve acá faltando 5 minutos porque, por lo que yo les comenté, que me sentí un poco indispuesto de sueño y de todo. Entonces, yo, pues, se demoró siempre casi 15 minutos para yo poder conectarme a Zoom. O hay también equipos de que usted lo enciende y el Zoom pues sale de una vez y usted en menos de 10 segundos o en menos de 15 segundos ya usted tiene el enlace realizado. Entonces por eso es que esas herramientas de trabajo para tipos de trabajo bastante voluminosos y constantes, es mejor que el computador tenga una memoria RAM, así sea de ocho gigas por segundo, ¿sí? O sea, la memoria RAM es como la velocidad que aplica un auto. Por ejemplo, la velocidad máxima de un auto nuevo. Unos que son más económicos pueden llegar hasta 100 kilómetros por hora máximo. Hay otros que pueden llegar hasta 200 kilómetros por hora, ¿sí? Entonces, la memoria RAM es la velocidad y la memoria ROM
es el almacenamiento y la durabilidad. La ROM es el almacenamiento y la durabilidad de las partes perdón, las partes electrónicas físicas que maneja el PC o el computador. ¿Sí me va a entender? Entonces, eh, la memoria ROM, pues, es esa parte, ¿sí? La memoria ROM es el almacenamiento. Entonces, a veces dicen 8 gigas, porque 8 gigas son 8 gigas, el mío tiene 4, ¿sí? Y bueno, actúa, pues, favorablemente, pero en 8 gigas es una velocidad, y hay unos que son hasta de 20 gigas por segundo, ¿sí? Y se está mirando para ver si, si es necesario en el mercado el de 1 tera por segundo. 1 tera son 1000 gigabytes, imagínense, por segundo, la velocidad. Entonces, se está haciendo estudios para eso. Eh, eh, los puertos, que son los puertos donde usted conecta los dispositivos externos. Por ejemplo, la memoria USB se instala a través de un puerto, ¿sí? Eh, Antes existía ¿cómo es que es? La parte perdón, ah, los teclados, no sé si se manejan todavía los teclados que tienen los dispositivos esos de huequitos, ¿sí? Ya ahora factoramos. Sí, también para conectar algún tipo de dispositivo externo que tenga dispositivo USB, o también ya se está estudiando la parte de que los más delgados como la de Samsung de hoy en día, no sé si usted los conoce, eh, que, que son ya delgaditos, que ya no son como este, como este, todavía tiene puerto USB, se descontinúa y van a ser unos puerticos más delgados, ¿sí? Entonces, eso es lo que son los puertos, ¿sí? Los puertos para subir están las memorias, el mouse con dispositivo USB, ¿sí? O también las computadoras que todavía utilizan eso, lo del sistema BIOS, tienen los teclados con, con puertos de colores, de esos que tienen huequitos. No sé si los vi. ¿Sí? Eh, los paralelos y la tarjeta madre. ¿Qué son los paralelos? Los paralelos son las partes que usted conecta, ¿sí? La memoria, la tarjeta madre es un paralelo que usted enchaza para que la información pueda ser procesada correctamente, ¿sí? Por ejemplo, un paralelo. Supongamos que usted tiene una memoria ROM, ¿sí? Una memoria ROM. Y usted va a instalar la memoria, usted tiene un procesador de un giga de velocidad, pero resulta y pasa que usted necesita más velocidad. Entonces, hay unas tarjetas que venden independientes dentro del hardware existen unas aberturas extras para que usted de pronto conecte más memoria, por ejemplo, ¿sí? Dentro, ¿sí? Obviamente, teniendo en cuenta el cuidado de la tarjeta madre. O también, si usted quiere instalar un disco, aumentarle la capacidad, porque de pronto hay computadores que tienen, por ejemplo, eh, 100 gigas de capacidad, pero 100 gigas de capacidad no alcanzan. Entonces, usted se busca un- una tarjeta y eso se llama, que instale en ese paralelo. O sea, los paralelos son las partes donde se echazan las tarjetas que ustedes observan cuando desarman los computadores, ¿sí? La tarjeta madre, pues, es la tarjeta principal que procesa la información. El bus viene siendo, obviamente, la parte externa
del PC, o sea, el bus significa o sea, que la palabra bus, nosotros la conocemos como transporte público, pero la palabra bus significa cobijar, cobijar lo delicado. Nosotros como seres humanos somos delicados porque nosotros no nos podemos tropezar, no nos podemos mojar porque nos enfermamos. Sí, es lo mismo. El PC tiene la abertura, toda la parte externa que se llama bus, ¿sí? Toda la latica que usted observa afuera, ese viene siendo el bus, ¿sí? El disco duro es pues ya la parte física de almacenamiento, ¿sí? Porque una cosa es la capacidad de almacenamiento y una cosa es la cuestión física de almacenamiento. Es lo mismo que decir, por ejemplo, yo puedo comprar una memoria Firkis, desconocida, pirata, ¿sí? Y yo puedo comprar una memoria USB Hewlett Packard, ¿cierto? Resulta que la Hewlett Packard tiene 2 gigas y la Fisky tiene 10 gigas, ¿sí? Entonces, la Fisky puede tener más capacidad, pero ¿cuál es mejor? Hewlett Packard, ¿cierto? Entonces, bueno, yo le dije Fisky, pues una marca pirata, un ejemplo, no que exista. Una Sandisk, por ejemplo, que es verdadera. Esa es una memoria, obviamente, que no le, que físicamente no es garantía, no es un disco duro, pues, garante, como lo que es el de Hewlett Packard. Yo preferiría comprar una Hewlett Packard de 4 GB que comprar una Firkey de 8 GB y que sea más económica, porque la Hewlett Packard me va a durar más, ¿sí? Ese es el disco duro, ¿sí? La parte física de almacenamiento. Hay discos duros internos y hay discos duros externos. ¿Verdad? El disco duro de interno insertado en la tarjeta madre, ¿sí? Ya en los portátiles, ya el disco duro pues viene siendo ya algo más pequeño, ¿sí? En la computadora pues sigue siendo una tarjetica. Eh, o también hay discos duros externos, que es lo que conocemos como discos externos de 1 tera máximo, porque de pronto en la computadora no tenemos información, no nos podemos confiar de tener la información y uno prefiere tenerla en el disco duro. El disco blando, como le comenté, son las partes, es el disco más delicado que tiene el computador, ¿sí? Eh, ¿cómo decirle? Esa parte es la que menos, el disco blando es algo metálico, pequeño, que sirve para complementar el éxito del procesamiento de la información. Entonces existen los periféricos, como yo se los comenté aquí, pantalla, que es la pantalla donde usted observa la información, el teclado y el mouse, que son los periféricos que se utilizan bueno, perdón, los periféricos no, los externos hardware, los externos visibles hardware son los externos, perdón, los visuales y los periféricos. Los visuales son la pantalla donde usted observa el computador, eh, donde usted observa el computador, donde usted observa la información, ¿sí? Es el visual. Periféricos es teclado y mouse, porque a través del teclado y mouse es donde usted va a procesar la información y hay dispositivos de salida, de hardware de salida, que es la impresora, el escáner y el fax, ¿sí? El fax modem externo. Entonces, ese es lo que es el hardware, ¿sí? Entonces, fíjate, aquí están los dispositivos de periféricos, los dispositivos de almacenamiento son las memorias, y los dispositivos de salida que son impresora, monitor, CD, etc. Y los sistemas operativos, que lo que pasa es que el sistema operativo es un programa, pero pasa por un conducto físico, ¿sí? Es como, por ejemplo, ¿a ti te gusta la música de Darío Gómez?
por ejemplo, ¿cierto? Entonces Adri le dice a Blanca, Blanca, ven acá, hazme un favor y présteme, dame tú tienes la música de Daniel Gómez en tu computadora, sí. Entonces usted viene, ay, instálamelo en la memoria. Entonces ella te guarda la información en una memoria y tú de la memoria la pasas al computador. El sistema operativo tiene dos conductos, el físico o el por medio digital. Por medio digital significa que usted a través de la página web o de la web, usted descarga los sistemas operativos, ¿cierto? Pero es muy difícil. Hay algunos que ven que algunos ingenieros del sistema que ya tienen los CDs operativos en un CD y como, disculpen la palabra, como decir, yo soy de la costa, como dicen los costeños, la papita de los ingenieros viene siendo por la instalación de los sistemas operativos. ¿Ya? Pero si uno tiene conocimiento harto de lo que es la parte de los sistemas informáticos, uno mismo puede descargar los software, ¿sí? Yo pues no me he atrevido a formatear mi computador tiene un problema eh, que cuando la de inicio, entonces no puedo crear documentos de la pantalla de inicio. Y yo no me he atrevido, porque yo no tengo conocimiento de cómo formatear y cómo ampliar el sistema operativo de mi computador, entonces yo mejor lo dejo a que yo tenga tiempo y pueda ser un experto en ingeniería de sistemas ser, ¿sí? Entonces, los periféricos de entrada, bueno, ya eso pues lo manejamos, es una interfaz que permite la comunicación para ingresar teclado, escáner, físico, video digital y periféricos de salida son aquellos que, por los que le mencioné ahorita, monitor, video, proyector, ¿sí? Bueno, joystick. Ah, bueno, ahí ya expliqué la memoria RAM, ¿sí? Miren con lo que dice, que contiene la información es de verdad, la tarea en particular cuando el computador se apaga, la memoria RAM se borra, es decir, es volátil, ¿sí? Cuando el computador tiene una memoria RAM demasiado extensa, ¿sí? Demasiado extensa, esta misma se deben de trabajar pues con congeladores, porque a veces el computador es tan rápido que puede acceder a hacer una limpieza de la información directamente. Entonces, optar para los congeladores, aquellos computadores pues, que tienen, o sea, aquellos que trabajan, por ejemplo, los cafés internet tienen que tener una memoria RAM alta, pero tienen que tener un congelador para que la información quede nuevamente como de fábrica. Sí, sí. Que ROM viene siendo donde está almacenada la información. Entonces, el CPU es la unidad central de proceso, o sea, el corazón del computador. Esta contiene pues, muchas piezas y dentro de las más importantes está la unidad de control. Chicos, quería pedirles un gran... Bueno, entonces, ¿cuáles son las funciones del CPU? Como yo les comenté ahorita, procesar las operaciones lógicas matemáticas. La computadora ya tiene dentro del procesamiento listo para que ustedes ingresen las digitaciones lógicas. Bueno, ustedes no, los que son expertos en, en diseñar los programas, ¿sí? El computador pues tiene listo para eso. Es como cuando usted compra algo genérico y usted lo va a convertir en algo un poco más especial, lo mismo.
¿sí? Viene algo genérico y usted ya lo transforma, ¿sí? Con las operaciones lógicas matemáticas, ¿sí? Y con lo que popularmente, lo popularmente no, lo que comúnmente se denomina la programación, ¿sí? El algoritmo tiene mucho que ver en eso, ¿sí? El algoritmo, pues, ya los ingenieros de sistemas conocen mucho más de eso y conocen las conexiones lógicas para crear los programas o para restablecer o para remodelar los programas, ¿sí? Entonces, aquí se dice cómo se procesa datos en una computadora. El software. El software es la parte intangible del computador, ¿sí? O los diferentes programas que pueden ser usados para tareas asignadas, ¿sí? Entonces, o sea, los programas es el conjunto, pues, de instrucciones del computador diseñadas para, para resolver los problemas, ¿sí? Como le dije yo, el algoritmo es el conjunto de procedimientos paso a paso para realizar una tarea, ¿sí? O sea, cuando usted va a hacer una tarea, siempre tiene que tener en cuenta un algoritmo, ¿verdad? Eh, si usted, por ejemplo, ¿cómo le digo? Usted le va a tocar hacer varias, varias páginas usted tiene 3 columnas en una hoja de Word y usted clasifica esas hojas en Word en 7 segmentos diferentes. Por ejemplo, la hoja 1 lleva una información, la hoja 2 lleva una información, pero con el mismo copiar y pegar, ¿cierto? Información de ahí. Entonces, cuando usted selecciona el mismo procedimiento, usted lo utiliza para copiar y pegar. Y si usted utiliza el mismo procedimiento y se memoriza el mismo procedimiento, realiza algo mecánico, entonces va a tener un poco más de fluidez para tener eh, eh, más efectividad respecto a su trabajo. Pero, por ejemplo, si usted o sea, si usted pega la primera, la segunda y la tercera en la primera hoja, también en la segunda, la primera, la segunda y la tercera. En la tercera, la primera, la segunda y la tercera. En la cuarta hoja, la primera columna, la segunda columna y la tercera columna. ¿Sí? Pero si usted dice, no, en la primera hoja voy a pegar primero la segunda, después la tercera y después la primera. Y en la segunda hoja voy a pegar la primera, la tercera y la segunda. Entonces, si usted varía así, obviamente se va a trazar un poco más. Entonces, el algoritmo lo que trata en sí es que los procesos se lleven mecánicamente, se memoricen mecánicamente y se pueda llevar, pues, el sistema de información un poco más fluido. Entonces, los tipos de software que existen son los software de traducción dentro de la PC. Siempre existe un software de traducción porque como Microsoft es el que, bueno, por ejemplo, Microsoft es la línea que actualmente utiliza las herramientas ofimáticas, ¿verdad? Entonces, toda computadora debe tener su software de traducción porque siempre viene en inglés. Y cuando usted va a abrir la computadora y te pide idioma, él tiene un software de traducción. Por eso es que decimos, no, el computador es tan económico. ¿Y por qué tanto software? ¿Cierto? Porque esos son los que contiene el computador, aparte de la licencia. Cuando usted quiere un computador, usted tiene todos los software y los programas genéricos para poder trabajar inmediatamente. Ya.
como hay computadores que no tienen licencia, son más económicos, pero tienen que usted buscarse la licencia. ¿Y cuánto no cuesta la licencia? ¿Sí? Software de uso general son aquellos software pues, que, que se utilizan, pues, hay algunos que se utilizan obligatoriamente, hay otros que no. ¿Sí? Por ejemplo, el Office, Microsoft Office, que tiene Windows, perdón, que tiene Word, Excel, PowerPoint, programa de presentación, Publisher, Access, ¿verdad? Entonces, ese software es de uso general, ¿sí? Software de aplicación, por ejemplo, Zoom es un software de aplicación, ¿sí? Software del sistema son los software que sostienen los programas que usted descarga, ¿sí? Por ejemplo, o que el computador trae. El software multiuso es aquel software que se necesita, por ejemplo, cuando se va a formatear el computador. Se necesita un software multiuso, pero es un software externo que se utiliza en el momento que se va a formatear la computadora, ¿sí? Y el software vertical y el software a medida son aquellos software que van limitados al tipo de hardware que tenga, que tenga la persona, ¿sí? El hardware del computador que tenga la persona. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de software? Algunos lo elaboran propiamente. Por ejemplo, si yo voy a hacer una página web, eso es un software, ¿cierto? Que lo voy a hacer en el computador, lo elaboro propiamente, ¿sí? O también un programador de sistemas puede generarte, por decir, un Word que no sea de Office, ¿sí? Entonces te lo puede hacer y lo puedes tener en tu computador original, ¿sí? Ya que no tengas que comprar licencia si no es gratuito. Por eso es que los sistemas operativos, hay algunos que son gratuitos y hay algunos que son con licencia. Los que son con licencia son los que te dicen en el segundo ítem, que se llaman paquetes comprados, ¿sí? El otro es elaboración por contrato, es decir, que aquellos software, pues que, por ejemplo, yo no quiero trabajar con Office, sino quiero trabajar con los paquetes, las herramientas de oficina, pero de la nube, de Google. Entonces tú haces un contrato con Google y te da el Google Docs, que viene siendo el mismo Word del paquete de Office dentro del computador. Pero en la mayoría de casos, pues, para trabajar en las nubes, son muy pocas las personas que les gusta trabajar en la nube primero, porque actualmente apenas las personas se están sensibilizando de quitársele la fobia que le tienen al internet. Porque yo me imagino de que los que no les gusta manejar, o sea, aquellos que dicen, no, yo no quiero hacer eso en computador sino a mano, es porque de alguna forma le tienen fobia al internet o fobia ¿cómo es que? A configurar una página de, por ejemplo, de un Word o la página, y lo manda a hacer, ¿sí? También lo pueden mandar a hacer. Entonces, las nubes apenas es que están cogiendo cancha. Se les explico qué es la nube. Por ejemplo, en mi computador tengo Windows, Word, perdón, Word, Excel y PowerPoint, ¿ya? Pero yo no quiero tener en mi computador Office, ¿sí? Sino que quiero tener una herramienta de la nube. Entonces, ya la nube, Google, tiene en su almacenamiento, bueno, gratuitamente tiene Google Docs que uno utiliza para uno no comprar licencia, para Office, ¿sí? Pero es muy complejo utilizarlo, ¿sí? Y también pasa de que nosotros cuidamos más el computador, lo cuidamos más físicamente que la contraseña de una cuenta de Google, ¿sí? Porque les comento, una cuenta de Google es diferente a un correo. Un correo hace parte de la cuenta de Google, ¿sí? Y ahorita les muestro cómo es la nube, ¿sí?
Entonces, ¿qué son los datos? Son información que pueden ser manipuladas, la cual pueden ser de entrada, de procesamiento y de salida. La información son los datos que se organizan para ingresarlos a la computadora. Lo cual puede ser de entrada, procesamiento y salida. Entre ellos, datos fijos, variables, numéricos, alfanuméricos, etc. ¿Sí? La información son características de los datos, la cual mediante su proceso se permite obtener certificado de lo que se requiere. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos una información y no la filtramos, el computador debe tener la capacidad suficiente para almacenamiento de información y archivar, ¿verdad? O tú tener un disco externo para tener la información. Pero la información que debe estar en la computadora es totalmente filtrada. Entonces, la papelería de reciclaje, que está, ahorita les voy a mostrar en el escritorio, que es lo de la papelería de reciclaje, no es para eliminar específicamente los documentos, sino para reciclar los documentos y no le haga peso en el disco duro, en el disco de almacenamiento, ¿sí? Entonces yo puedo reciclarlo y después restaurar, ¿sí? Entonces uno filtra la información y la borra ahí, ¿sí? Claro que la papelera tiene, creo que una limitante. Hay unas que tienen unas limitantes de días para poder almacenarse ahí. Entonces, la papelería de reciclaje es un icono que ustedes observan en el escritorio, que no específicamente sirve para eliminar los documentos. Cuando uno elimina los documentos, primero te conduce a la papelería de reciclaje. Y después tú decides si restaurarlo o eliminar. A veces no tenemos conocimiento de, de que cuando nosotros le damos a eliminar, te envía a la papelería de reciclaje y la persona puede ingresar a la papelería de reciclaje y te puede pues restaurar el documento y observarte. Entonces uno tiene que eliminarlo, llevarlo a la papelería de reciclaje y en la papelería de reciclaje eliminarlo dentro de la papelería de reciclaje. ¿Sí? Procesamiento de datos. Son las técnicas empleadas mediante programas que permiten manipular los datos para obtener resultados. Eso es lo que es el procesamiento de datos. Son las técnicas empleadas mediante programas que permiten manipular los datos para obtener resultados. Actualmente, actualmente ya existen programas o aplicaciones en sus equipos que son de inteligencia artificial que procesan la información. Por ejemplo, el chat OpenAI es un chat que usted le puede colocar 5 letras. Una necesito la introducción de un trabajo y el mismo, introducción de un trabajo sobre seguridad ocupacional, por ejemplo. Y te lanza una introducción resumida para que tú lo copies y lo pegues. Lo que pasa es que la inteligencia artificial nos perjudica mucho, porque hay unos que los hacen para simplificar trabajo, pero hay otros que lo hacen para flojear. Flojear significa hacer las cosas sin ganárselas. Bueno, pues ya la inteligencia artificial está afectando mucho a los colegios, ¿sí? Procesamiento de datos. ¿Qué es procesamiento de datos? Entonces, en el procesamiento, que va aquí en el centro, primero ingresan los datos y después se dan instrucciones y procedimientos. O sea, va así, como va el mouse. Baja procesamiento, se le da salida de información y se registra.
Bueno, entonces, luego se procesan los datos y luego se registran y se archiva la información. Claro que aquí se archiva y se registra. Siempre tenemos que tener un registro por si acaso. Entonces, en resumen, la computadora pues es una máquina capaz de procesar información y está compuesta pues por periféricos. Este es el resumen pues de esta diapositiva. Capaz de procesar información y está compuesta por periféricos de entrada, salida y CPU. Entonces, como vemos hoy en día, la tecnología es cambiante, ¿verdad? Por ende, pues surgen computadoras más avanzadas. Es decir, que ya hoy en día eh, nos ha perjudicado totalmente la, la parte de la tecnología, porque una cosa es que se nos simplifica el trabajo y otra cosa es que nos haga todo para nosotros, pues, prácticamente acolitarnos a hacer otras cosas ociosas independientes de nuestro trabajo, ¿sí? O sea, yo les digo, por ejemplo, ya hoy en día, ustedes saben que la mayoría de asistentes, no todas, les gusta tener su tiempo libre en el momento laboral para poder, pues, de pronto estar en Facebook, estar en WhatsApp, como el celular, ¿sí me entienden? Entonces, lo que la inteligencia artificial lo que ha hecho es que el jefe te dice, no, yo necesito 4 cartas bien diseñadas. Y la inteligencia artificial te lo diseña en menos de 10 minutos. Y ya pues la persona tiene tiempo ocioso y no lo aprovecha para de pronto adelantar un trabajo o para decir, bueno, yo tengo, en la mañana me va a quedar desde las 10 de la mañana libre hasta la hora de almuerzo, no, voy a aprovechar para leer un documento, para retroalimentarme, sino para el WhatsApp, para hablar por teléfono, ¿sí? O también de pronto para descansar, si es el caso, pues el trabajo ha estado arduo, ¿sí? Porque también puede ser eso, esa es la justificación, ¿sí? La unidad de procesamiento lógico, en resumen, es la que realiza todas las operaciones necesarias para cumplir con una determinada tarea. O sea que se encarga de organizar, procesar cálculos y todas las tareas que un programa requiere, ¿sí? O sea, la unidad de procesamiento te realiza todas las operaciones básicas, no todas las operaciones, no todas las operaciones que tú te vayas a hacer en la computadora te haga todo. Tú tienes que manejar y la estrategia mental que vas a utilizar para transformar la información es diferente, ¿sí? Porque yo te puedo decir, entre Sandra y, ¿cómo es el nombre? Entre Sandra no, ¿cómo es el nombre? Entre Adri y Blanca, ¿verdad? Eh, van a hacer, tú vas a hacer un informe y Adri va a hacer otro informe, ¿cierto? Y van a utilizar la misma computadora. Si utilizan la misma computadora con las mismas características, lo que el arte de la información la hace la persona que procesa la información, ¿sí? Entonces era para que supieran eso, que no solamente es que la máquina le va a hacer todas las cosas, sino que te brinda las herramientas para que tú transformes y proceses la información. Ahora, la computadora no es que te procese toda la información. O sea, no, perdón, la computadora te procesa la información, sino que lo primordial antes del procesamiento es la entrada de la información. Si tú le dices a la inteligencia artificial, por ejemplo, tarea de, de informática Word, que era así, entonces tú no le colocas informática Word a la inteligencia artificial, sino que le colocas tarea de informática. Entonces, él te lanza un resumen de una tarea de informática cualquiera. Pero si tú le colocas tarea informática de Word sobre configuración de páginas,
entonces él va a enviar la información específica, ¿sí? Entonces, ¿quién es el que procesa la información? ¿Quién es el que da la entrada a la información? Uno. Porque si yo digo, tarea de informática de Word, entonces él te lanza toda la información de Word, y tú tienes que buscarla. ¿Para qué vas a usar la inteligencia artificial? Entonces dije, bueno, el profe me puso configuración de página en Word, entonces la inteligencia artificial voy a buscar tarea de informática Word, ¿sí? Entonces, eh, las conclusiones. La velocidad del CPU es el procesador, ¿verdad? La capacidad del disco duro es la capacidad de almacenamiento que tenga. Perdón, la capacidad del disco duro es la parte física que vas a utilizar para procesar la información, la que está dentro de los paralelos. La capacidad de memoria, obviamente, es el almacenamiento que tienen estas mismas. Y la tarjeta de video, como les dije, es la tarjeta madre. Y el monitor, que es un periférico, cuando tú te la información. Y la impresora es donde te imprime o donde te muestra la información que tú procesas. ¿Sí? Bueno, entonces,